Existe una verdad innegable que atraviesa toda la historia bíblica y espiritual. Dios nunca ha derramado su fuego sobre estructuras vacías, sino sobre vasos dispuestos a ser llenados. Y cuando hablo de vasos, me refiero a hombres y mujeres que en su fragilidad de barro se convierten en recipientes vivos del Espíritu Santo. Hoy quiero que permanezcas hasta el final, porque este mensaje no es una teoría ni una reflexión ligera, sino una palabra que puede definir tu caminar. Hay multitudes que se han acostumbrado a estar en templos adornados y rodeados de actividades, pero se olvidan de la esencia que da vida. Ser un vaso que rebosa la gloria del Señor. De nada sirve el brillo externo si el contenido está vacío. De nada vale la apariencia si la presencia no está. Por eso, en este tiempo, el Espíritu nos llama a mirar hacia adentro, a preguntarnos con honestidad si realmente somos vasos que pueden ser tocados, transformados y usados en un avivamiento que no depende de shows ni emociones, sino de corazones encendidos. Quédate conmigo, porque juntos vamos a descubrir cómo Dios escoge, limpia, quebranta y dispone vasos que encienden generaciones enteras. El problema más grave de la Iglesia en estos tiempos no es la falta de templos, ni la ausencia de recursos, ni siquiera la persecución externa que muchos mencionan como excusa, sino la condición interna de los corazones que se han vuelto vasos sin contenido. Hay creyentes que se acostumbraron a vivir como cántaros decorativos, con brillo por fuera y grietas ocultas por dentro, mostrando espiritualidad en la superficie, pero sin sustancia en lo profundo. Se llenan de programas, de canciones, de movimientos y estrategias humanas, pero descuidan lo que verdaderamente atrae la gloria de Dios, la limpieza de un corazón en santidad. El apóstol Pablo habló de vasos de honra y de deshonra, y señaló con claridad que en la gran casa hay de todo, pero no todos sirven para lo mismo. Hoy estamos viendo una generación que confunde emoción con presencia, que cree que la abundancia de actividades es equivalente a la plenitud del Espíritu, cuando en realidad Dios sigue buscando vasos preparados, purificados, apartados para su gloria. No se trata de una limpieza parcial, no se trata de apariencia religiosa. Se trata de una purificación radical que toca pensamientos, deseos, motivaciones y hasta lo más íntimo del ser. El primer tipo de vaso que Dios llena con avivamiento es el vaso limpio, aquel que ha sido pasado por el proceso de santificación, que ha entregado sus impurezas al fuego del altar y que, aún consciente de su fragilidad, se presenta delante del Señor como recipiente transparente y dispuesto. Sin limpieza no hay llenura, sin santidad no hay fuego, sin pureza no hay avivamiento verdadero. Este es el diagnóstico duro que debemos aceptar. Muchos se han vuelto expertos en disfrazar su estado espiritual, pero delante de Dios, el vaso impuro no puede sostener el vino nuevo del Espíritu. El vaso limpio no es el creyente perfecto que jamás falla, sino aquel que se deja lavar constantemente por la palabra y por la sangre del Cordero. Dios no espera que tengamos fuerza en nosotros mismos, espera que tengamos la disposición de ser purificados. En el antiguo pacto, los sacerdotes no podían ministrar sin pasar por lavamientos, sin ofrecer sacrificios de limpieza, porque todo servicio ante la gloria requería pureza. Del mismo modo, en la iglesia primitiva vemos que el Espíritu Santo descendió sobre un grupo que había pasado 10 días en oración, consagrando sus vidas, limpiando su corazón de ambiciones y resentimientos, preparando el terreno para que el fuego del cielo no fuera un rayo pasajero, sino una llama permanente. El vaso limpio es el que decide romper con la doble vida, con la tibieza disfrazada de compromiso, con la religiosidad que mantiene pecados ocultos mientras canta con los labios. Un avivamiento nunca comienza con multitudes sucias clamando por poder,
sino con unos pocos que se santifican, que purifican sus manos y corazones, y que se vuelven templos aptos para recibir gloria. El Espíritu de Dios no habita en lo contaminado, no se derrama sobre lo que permanece en impureza, no llena lo que se resiste a ser transformado. Por eso, antes de pedir fuego, debemos permitir que el Señor nos limpie, porque la limpieza es la primera evidencia de un avivamiento genuino. Y es aquí donde la iglesia actual ha fallado. Quiere resultados sin proceso, quiere poder sin obediencia, quiere gloria sin cruz. Dios no negocia su santidad, y el vaso que Él escoge para llenar será siempre aquel que ha sido purificado en la obediencia. Cuando hablamos de limpieza, no hablamos de rituales externos ni de prácticas superficiales que tranquilizan la conciencia sin cambiar la vida. Hablamos de un estado de corazón que se mantiene sensible al Espíritu Santo, que confiesa sus pecados, que se aparta del mal, que huye de lo que contamina y se consagra día tras día. El vaso limpio sabe que no puede jugar con lo santo. No puede mezclar lo profano con lo eterno, no puede pretender llevar gloria mientras acaricia la suciedad. Un vaso sucio, aunque tenga forma de oro por fuera, derramará impureza sobre los demás. Pero un vaso limpio, aunque sea de barro frágil y sencillo, puede contener la plenitud de Dios y desbordar vida para multitudes. El problema de esta generación es que muchos buscan influencia, posición y reconocimiento, pero pocos buscan ser limpiados en lo secreto, quebrando pecados en oración, renunciando a las sombras en ayuno, rindiendo pensamientos en la palabra. El primer llamado del avivamiento no es a cantar más fuerte, ni a predicar más elocuente, ni a levantar más templos, sino a limpiar el vaso para que pueda recibir lo eterno. Sin limpieza, cualquier derramamiento será pasajero. Sin santidad, cualquier movimiento se volverá espectáculo. Sin pureza, cualquier ministerio terminará vacío. El vaso limpio es la base, la raíz, el cimiento sobre el cual Dios construye su obra de fuego. Y si no somos limpios, jamás seremos llenos. El segundo tipo de vaso que Dios llena con avivamiento es el vaso quebrantado. Y debo decir con todo peso espiritual, no hay avivamiento sin quebranto, porque Dios jamás deposita su gloria en corazones altivos. El orgullo es la mayor grieta que puede tener un vaso, pues impide que el contenido permanezca. Podemos hablar de limpieza, podemos hablar de pureza, pero si el corazón permanece duro, resistente, orgulloso de sí mismo, ese vaso será incapaz de sostener la plenitud del Espíritu. Desde los tiempos antiguos, el Señor declaró que no desprecia un corazón contrito y humillado, y que Él se acerca a los quebrantados de espíritu. En cambio, resiste a los soberbios. Y aquí está el gran desafío de la iglesia moderna. Hemos creado una cultura de apariencia, de aplauso, de reconocimiento humano, y hemos olvidado que el avivamiento nunca se derramó sobre escenarios de orgullo, sino sobre altares de humillación. El vaso quebrantado no se presenta fuerte, no presume de logros, no confía en sus méritos. Más bien se rinde en debilidad, reconociendo que sin Dios nada es posible. Y ese reconocimiento abre espacio para la llenura divina, porque cuando nos vaciamos de nosotros mismos, el cielo nos llena de lo eterno. La iglesia primitiva experimentó esta verdad en carne propia. Eran hombres y mujeres sin títulos, sin prestigio, perseguidos y marginados, pero profundamente quebrantados ante Dios. Y fue esa rendición total la que los convirtió en recipientes de un fuego que transformó imperios. Hoy necesitamos vasos así, no templos más grandes, no estructuras más sofisticadas, no métodos más atractivos, sino vasos quebrantados que lloren en la presencia, que clamen por misericordia, que reconozcan que han fallado y que solo en el Señor hay plenitud. Este es el principio espiritual central.
El avivamiento no llega a través de la fuerza del hombre, sino del quebranto del corazón. El quebrantamiento no es destrucción, es redención. No significa que el vaso se vuelva inútil o deshecho, sino que al pasar por las manos del alfarero, las grietas se convierten en señales de transformación. Un corazón que nunca se ha quebrado delante de Dios es un corazón duro, incapaz de ser moldeado. Pero aquel que se rinde, que se rompe en llanto, que expone sus heridas delante del Padre, se convierte en el terreno perfecto para que el Espíritu Santo siembre vida nueva. Los grandes avivamientos de la historia no comenzaron con multitudes celebrando, sino con pequeños grupos llorando en quebranto. No fueron motivados por orgullo, sino por desesperación santa. Hombres como Evan Roberts en Gales o los intercesores en la calle Azusa fueron vasos quebrantados que clamaron día y noche, y en su dolor encontraron la fuerza del cielo. Porque donde hay quebrantamiento, hay espacio para la gloria. Donde hay humillación, hay lugar para la llenura. Donde hay rendición, hay manifestación del poder. Y este es el mensaje que la iglesia actual necesita escuchar. No avanzaremos hacia un avivamiento real mientras mantengamos un espíritu orgulloso, confiado en programas, en carismas humanos o en recursos materiales. El Espíritu Santo no se mueve por estructuras, se mueve por corazones. Y si queremos ver una generación llena del poder de Dios, debemos abrazar el quebranto como estilo de vida. Es en la noche oscura del alma, cuando no tenemos fuerzas, cuando reconocemos nuestras miserias, que la luz del cielo resplandece con más fuerza. El vaso quebrantado es el que se atreve a decir: Señor, sin ti nada soy, y sin tu gloria no puedo avanzar. Y ese clamor abre los cielos. Cuando miramos a Jesús en Getsemaní, vemos el mayor ejemplo de quebrantamiento. Allí, el Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, se postró en agonía, sudando gotas de sangre, rindiendo su voluntad al Padre. No fue en la cruz donde primero entregó todo, fue en el huerto, en el lugar de quebranto profundo. Y esa entrega abrió el camino para la redención de toda la humanidad. Si el Maestro mismo necesitó pasar por el quebranto, ¿cómo pensamos que nosotros, siendo barro frágil, podremos ser llenos sin pasar por lo mismo? El quebrantamiento no es una opción, es una condición. Y aquí la iglesia moderna ha fallado. Busca experiencias gloriosas sin pasar por lágrimas. Busca poder sin sacrificio. Busca gloria sin cruz. Pero Dios no se derrama sobre soberbios, se derrama sobre quebrantados. El vaso que se cree autosuficiente se convierte en ídolo de sí mismo. Pero el que se reconoce débil se transforma en altar donde desciende fuego. La paradoja del reino es esta. Cuanto más rotos nos sentimos, más capacidad tenemos de ser llenos. El quebrantamiento abre grietas por donde entra la luz de Cristo. El quebrantamiento desarma el ego, derriba máscaras, destruye apariencias y deja visible lo que somos en verdad. Polvo necesitado de gracia. Y es allí donde el Espíritu Santo encuentra lugar para obrar, porque un corazón que se rinde es un corazón que recibe. El vaso quebrantado, entonces, no es el más fuerte, ni el más preparado, ni el más reconocido, sino el más rendido. Y en esa rendición, Dios lo llena hasta desbordar, para que en medio de su fragilidad resplandezca el poder eterno del Señor. El tercer tipo de vaso que Dios llena con avivamiento es el vaso disponible. Y aunque parezca algo simple, es aquí donde muchos tropiezan. Hay quienes buscan ser limpios, hay quienes incluso se han rendido en quebranto, pero pocos están dispuestos a ser enviados, a ser usados donde Dios quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Disponibilidad significa renuncia al control. Significa poner los planes personales en el altar y permitir que el Señor determine el rumbo. Un vaso limpio puede ser bello. Un vaso quebrantado puede ser sensible.
pero si no está disponible, sigue siendo inútil para el propósito eterno. Este es el gran desafío de nuestro tiempo. Multitudes claman por poder, pero pocos están dispuestos a levantarse a la madrugada para orar. Muchos desean dones, pero pocos quieren servir en silencio donde nadie los ve. Miles sueñan con plataformas, pero pocos se arrodillan para cargar las cargas invisibles del reino. La disponibilidad no se mide por palabras, sino por acciones. No es decir, heme aquí, y luego poner condiciones, sino responder como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Sin excusas, sin negociaciones, sin cálculos de conveniencia. El vaso disponible es aquel que ha entendido que su vida no le pertenece, que fue comprado por precio, que ha muerto al yo y ahora vive para la gloria de Cristo. Y este principio es vital para un avivamiento genuino, porque Dios no derrama su espíritu sobre espectadores pasivos, sino sobre testigos activos que están listos para moverse cuando Él lo ordena. El problema de muchas iglesias hoy no es falta de vasos limpios, ni siquiera falta de corazones quebrantados, sino la escasez de disponibilidad. Hay reservas, hay temores, hay negociaciones internas que limitan el obrar de Dios. El avivamiento requiere un ejército de vasos dispuestos a pagar el precio de ser usados, aunque eso signifique incomodidad, rechazo o sacrificio. La disponibilidad es la medida más radical de obediencia. Jesús llamó a pescadores, cobradores de impuestos y hombres comunes, y todos ellos tuvieron que dejarlo todo para seguirle. No podían pretender ser discípulos y mantener la misma vida de antes. Ser un vaso disponible implica cambiar la agenda personal por la agenda divina, romper con los sueños propios para abrazar los sueños de Dios y aceptar que la voluntad del Padre es mejor que cualquier plan humano. La disponibilidad no siempre significa ser enviado a grandes naciones o tener un ministerio público. Muchas veces significa servir en lo oculto, sostener en oración, permanecer en fidelidad en lo pequeño. El vaso disponible no escoge dónde ni cómo será usado, simplemente se ofrece. Y aquí radica una diferencia crucial. Mientras algunos quieren usar a Dios para sus fines, el vaso disponible entiende que es Dios quien lo usa para sus propósitos. En la historia del cristianismo, los avivamientos siempre nacieron con personas dispuestas, que renunciaron a comodidades y seguridad para lanzarse a la obediencia. No eran los más preparados humanamente, no eran los más influyentes, pero estaban dispuestos a ir hasta el fin. Y ese sí incondicional abrió los cielos. Lo mismo sucedió en la iglesia primitiva. Cuando el Espíritu descendió, los discípulos no se quedaron encerrados disfrutando de la gloria para sí mismos, sino que salieron a las calles, predicaron con valentía y dieron su vida por el Evangelio. Esa es la verdadera disponibilidad. No retener lo recibido, sino derramarlo en misión. El vaso disponible no acumula gloria, la reparte. No guarda el fuego para sí, lo enciende en otros. Y en esa entrega, el avivamiento se multiplica. Hoy debemos confrontar una realidad dolorosa. Muchas iglesias quieren avivamiento, pero pocas están dispuestas a soltar lo que estorba. Se ora por fuego, pero no se dispone el tiempo para esperar en el altar. Se pide poder, pero se reserva el corazón para los propios intereses. Se clama por un mover, pero no se sueltan las ataduras del ego. La disponibilidad es la llave que abre la continuidad del avivamiento. Porque alguien puede ser limpio y quebrantado, pero si no se levanta para servir, ese fuego se apaga en sí mismo. El vaso disponible es el canal por donde el avivamiento fluye hacia otros. Y aquí debemos examinar nuestra vida. ¿Estamos verdaderamente disponibles o solo lo decimos de labios hacia afuera? ¿Estamos dispuestos a perder, a renunciar, a sacrificar por el reino? El avivamiento
no es para espectadores, es para soldados. Y cada soldado debe estar listo, sin reservas, sin doblez, con el corazón encendido en obediencia. El vaso disponible entiende que el avivamiento no es un evento, es una misión. No es una emoción pasajera, es un encargo eterno. Y mientras la iglesia siga buscando comodidad en lugar de entrega, seguirá siendo estéril en cuanto al fuego. Pero cuando un pueblo se dispone, cuando dice sí a Dios sin reservas, cuando ofrece su vida como vaso útil, entonces el cielo se abre y el fuego se derrama. Dios no busca multitudes indiferentes, busca pocos disponibles. Y con esos pocos, Él cambia naciones, derriba tinieblas y enciende generaciones enteras. La palabra de Dios es clara al mostrar que los vasos que Él escoge deben ser de honra, apartados para su gloria. En la segunda carta a Timoteo se nos dice que en una casa grande hay vasos de oro y de plata, pero también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Y el apóstol hace un llamado urgente. Si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí vemos reunidas las tres condiciones que hemos expuesto: limpieza, quebrantamiento y disponibilidad. La limpieza nos hace vasos de honra, el quebrantamiento nos santifica y nos vuelve sensibles, y la disponibilidad nos coloca en las manos del Maestro para toda buena obra. No basta con una de estas dimensiones aislada. Las tres se necesitan para que el avivamiento no solo sea derramado, sino sostenido. Una iglesia que busca poder sin santidad pronto caerá en escándalos. Una iglesia que se limpia, pero no se quiebra en humildad, se volverá orgullosa. Una iglesia que se quebranta, pero no se dispone, se quedará inmóvil en llanto, sin pasar a la acción. El equilibrio bíblico es este: limpieza por la sangre y la palabra, quebranto por la obra del Espíritu en lo profundo y disponibilidad por la obediencia radical al llamado. Esa es la fórmula divina para vasos de honra que sostienen avivamiento. El problema de la generación actual es que muchos eligen uno y descartan los otros, buscando atajos espirituales que nunca funcionan. Pero el Señor sigue llamando a una iglesia completa, a vasos íntegros que lo entregan todo. Miremos el ejemplo de los profetas y de los hombres de Dios que marcaron la historia. Jeremías fue llamado a hablar a una nación endurecida, pero antes de profetizar, tuvo que experimentar quebranto profundo. Ezequiel vio la gloria en visiones impresionantes, pero también fue quebrantado al ver la condición del pueblo y tuvo que disponerse en obediencia radical a acciones extrañas para mostrar señales vivas de juicio y esperanza. Daniel fue un vaso limpio en medio de una corte corrupta, negándose a contaminarse con la comida del rey, y esa pureza le permitió recibir revelaciones del cielo que sostuvieron a generaciones. Los discípulos de Jesús fueron quebrantados en la traición, en la negación, en el miedo, pero después se dispusieron para morir por el Evangelio, y en esa entrega el Espíritu los llenó de poder. Todos estos ejemplos muestran que no hay avivamiento en teorías, sino en vidas que cumplen estas tres condiciones. Dios no busca títulos ni linajes, busca vasos. Y la Escritura repite una y otra vez que Él escogió lo débil para avergonzar lo fuerte, lo necio para avergonzar lo sabio, lo vil para confundir lo que se cree grande. El poder del avivamiento no descansa en la apariencia del vaso, sino en que esté limpio, quebrantado y disponible. Esa es la señal de que lo que se derrama no es humano sino divino. Este es el momento de la exhortación más clara. El avivamiento que tanto clamamos no vendrá por campañas publicitarias, ni por estrategias humanas, ni por espectáculos religiosos, sino por vasos que cumplen estas condiciones. La historia lo confirma. El despertar de Gales no fue obra de programas,
sino de jóvenes limpios que se consagraron en oración. La calle Azusa no fue producto de planificación, sino de corazones quebrantados que clamaban noche y día. Los movimientos de santidad que marcaron naciones no surgieron en templos adornados, sino en cámaras secretas donde vasos disponibles se ofrecieron sin reservas. Y hoy Dios quiere repetir lo mismo. Pero la pregunta es, ¿hay vasos? El Señor no cambia. Su fuego sigue siendo el mismo, pero Él no lo derrama en tierra contaminada, en corazones orgullosos o en vidas cerradas a la obediencia. Quiere llenar vasos y el llamado es urgente. Limpiémonos, quebrantémonos y dispongámonos. Esa es la triple llave para abrir el cielo y sostener el fuego. Y si la iglesia de hoy no lo entiende, seguiremos siendo una generación entretenida, pero vacía, activa, pero sin fruto, ruidosa, pero sin poder. El Espíritu clama por vasos, y la Escritura los define, de honra, santificados, útiles y dispuestos. Si queremos ver avivamiento, debemos ser esos vasos. El corazón humano fue creado para ser un vaso, y el vacío más profundo del alma solo puede ser llenado por la presencia de Dios. No importa cuánto conocimiento acumulemos, cuántas experiencias busquemos o cuántos logros alcancemos, siempre habrá un clamor interno que dice, necesito más. Esa hambre no es debilidad, es el recordatorio divino de que fuimos diseñados para llevar gloria eterna. Pero la tragedia de nuestra generación es que esa hambre ha sido sustituida por migajas espirituales, por distracciones temporales, por emociones pasajeras que nunca sacian. La consecuencia es evidente: creyentes que se cansan rápido, iglesias que se vuelven rutinarias, ministerios que pierden fuego. Por eso este llamado no es a hacer más, sino a rendirse más. El vaso limpio nos enseña que debemos dejar la contaminación. El vaso quebrantado nos recuerda que necesitamos rendir el orgullo. Y el vaso disponible nos desafía a entregar nuestra agenda. Cuando esas tres dimensiones se juntan, el hambre se transforma en plenitud. Dios no ignora al que clama con sinceridad, no rechaza al que se postra en humildad, no pasa de largo frente al que se dispone sin reservas. La historia bíblica y la historia de la iglesia repiten la misma lección. Un puñado de hombres y mujeres hambrientos de Dios, que se limpiaron, se quebraron y se dispusieron, encendieron movimientos que cambiaron naciones enteras. El avivamiento no nace de multitudes satisfechas, sino de pocos hambrientos que se niegan a conformarse con lo superficial. Los grandes testimonios espirituales muestran esta verdad de manera contundente. Cuando Evan Roberts en Gales clamó por un despertar, no era un vaso perfecto, era un joven sencillo, pero profundamente quebrantado y disponible. Su hambre lo llevó a pasar noches enteras en oración, y en esa búsqueda el cielo se abrió. Cuando William Seymour lideró las reuniones en la calle Azusa, no tenía reconocimiento ni recursos, pero era un vaso limpio en su fe, quebrantado en su humildad y totalmente disponible a lo que Dios quisiera hacer. Esa triple condición encendió un avivamiento que dio la vuelta al mundo. Y lo mismo puede suceder hoy, pero solo si dejamos de buscar fórmulas y aceptamos la obra del Espíritu en nuestro interior. La iglesia actual corre detrás de luces, de plataformas, de relevancia social, pero olvida que lo único que conmueve el cielo es la rendición radical de vasos que dicen, Señor, aquí estoy, límpiame, quiebra mi orgullo, disponme para tu obra. Cuando la iglesia responde así, los cielos responden con fuego. No necesitamos más eventos, necesitamos más quebrantos, no necesitamos más técnicas, necesitamos más disponibilidad, no necesitamos más celebridades, necesitamos más vasos limpios. El hambre por Dios no se sacia en entretenimiento, se sacia en la presencia. Y cuando el pueblo vuelve a la presencia, el avivamiento deja de ser una teoría
y se convierte en una experiencia viva que transforma todo a su alrededor. La entrega personal es el núcleo de este llamado. No se trata de mirar al vecino, al pastor, al líder y esperar que ellos sean los vasos. El Espíritu está llamando a cada corazón de manera directa. Tú eres el vaso que quiero llenar. Esa voz resuena en lo profundo cuando apagamos el ruido y escuchamos. El vaso limpio, quebrantado y disponible no es una categoría lejana, es una invitación para ti. Tal vez hoy sientas que tu vida ha estado vacía, que la rutina te ha secado, que la religiosidad te ha apagado. El Señor no te descarta, al contrario, te llama a limpiarte en su gracia, a quebrarte en su presencia y a disponerte en su obra. Y ese proceso no es instantáneo ni superficial, es profundo, doloroso a veces, pero glorioso siempre. Porque cada vez que un creyente se rinde de verdad, los cielos se abren. La Iglesia necesita menos discursos motivacionales y más llamados a entrega radical. Necesitamos recordar que sin hambre no hay búsqueda, y sin búsqueda no hay llenura. El Espíritu Santo no llena lo ocupado, no llena lo indiferente, no llena lo superficial. Él llena lo que clama con desesperación, lo que se rinde en lágrimas, lo que se ofrece en obediencia. La entrega no es un lujo, es la base del avivamiento. Y si no volvemos a ella, seguiremos repitiendo canciones sobre fuego sin experimentar el fuego real en nuestras vidas. El impacto eterno de los vasos entregados es imposible de medir en cifras humanas. Una vida que se rinde puede cambiar familias, iglesias, ciudades. Un corazón limpio puede encender a generaciones enteras. Un espíritu quebrantado puede abrir los cielos sobre territorios endurecidos. Una vida disponible puede convertirse en canal de avivamiento para miles. No se trata de números, se trata de intensidad. Y aquí debemos detenernos y examinar. ¿Qué legado queremos dejar? ¿Un cristianismo cómodo que muere en la rutina o un cristianismo vivo que enciende la historia? Los vasos que se entregan generan impacto eterno, porque lo que se derrama en ellos no es humano, es divino. La gloria que los llena no se apaga con el tiempo. El fuego que los consume no depende de modas. La presencia que los habita no se condiciona por circunstancias. Estos vasos son portadores de eternidad. Y hoy el Espíritu nos recuerda que la invitación está abierta, que el fuego sigue disponible, que el cielo todavía busca corazones rendidos. El hambre, la sed y la entrega no son consignas poéticas, son las llaves para vivir lo que tanto anhelamos. Y si respondemos con sinceridad, veremos lo que vieron nuestros padres en la fe. Avivamientos que no solo estremecen templos, sino que sacuden naciones enteras. Llegamos al final de este mensaje y quiero que escuches con todo tu corazón lo que el Espíritu está diciendo. Hemos hablado de 3 tipos de vasos que Dios llena con avivamiento: el vaso limpio, el vaso quebrantado y el vaso disponible. No son 3 opciones a elegir, son 3 dimensiones inseparables de una vida consagrada. La limpieza nos aparta de lo que contamina, el quebrantamiento nos arranca el orgullo y la dureza, y la disponibilidad nos coloca en el campo de batalla como instrumentos útiles en las manos del Señor. Sin limpieza no hay fuego, sin quebrantamiento no hay profundidad, sin disponibilidad no hay misión. Y lo que Dios está buscando hoy no son espectadores que escuchen sermones y olviden, sino vasos que tomen una decisión radical. No basta con emocionarse por un momento, no basta con aplaudir, no basta con desear. El cielo responde a los que actúan, a los que entregan su vida en obediencia, a los que dicen: Señor, aquí estoy, y permanecen en esa decisión. Por eso quiero preguntarte directamente, ¿qué tipo de vaso eres hoy? ¿Estás contaminado y vacío o estás limpio y preparado? ¿Estás endurecido en el orgullo o quebrantado en humildad?
¿Estás aferrado a tus propios planes o disponible para la voluntad de Dios? La respuesta no es teórica, se demuestra con tu vida, con tus elecciones, con tu obediencia diaria. El avivamiento no se trata de lo que sentimos en un culto, se trata de lo que vivimos cuando salimos del templo. Y hoy el Señor está extendiendo una invitación clara: ser un vaso que Él pueda llenar, no mañana, no en el futuro, sino ahora. El tiempo es corto, la necesidad es grande y Dios está buscando vasos en medio de una generación tibia. La pregunta es si tú estarás entre ellos. Este es un momento de decisión. No lo pospongas, no lo racionalices, no lo dejes para otro día. La Escritura nos recuerda que hoy es el día de salvación, hoy es el día de volver al altar, hoy es el día de ser transformados. El avivamiento no depende de las multitudes, depende de individuos que se rinden. Tal vez seas tú en tu casa, en tu habitación, en tu iglesia local, el vaso que Dios quiere usar para encender el fuego en otros. No pienses que eres pequeño, no pienses que eres incapaz. Un vaso de barro en manos del alfarero puede contener gloria eterna. La decisión que tomes hoy resonará en la eternidad. Si eliges limpieza, quebrantamiento y disponibilidad, no solo serás lleno, sino que serás un canal para llenar a otros. El fuego que arda en ti no se quedará en ti, alcanzará a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad. Pero si eliges la comodidad, la tibieza y la resistencia, seguirás siendo un vaso vacío en una casa donde otros serán usados. La responsabilidad está en tus manos. El Espíritu ya habló, el llamado está hecho, el cielo está abierto. Solo falta tu respuesta. Por eso te digo con urgencia, no salgas igual de este mensaje, no te conformes con escuchar y seguir igual. Toma una decisión radical. El avivamiento comienza contigo, comienza en tu corazón, comienza en tu altar secreto. Dios está buscando vasos hoy y puede empezar por ti. Quédate conectado, porque aquí seguimos clamando por un avivamiento genuino que transforme vidas y encienda generaciones.